Alkate jauna, zinegotziak, egunon eta eskerrik asko hemen hitza emateagatik gure plataformari. Klima aldaketaren aurkako munduko eguna ospatu dugunetik, apenas 2 egun igaro direnean, udal osoko bilkura honetara hurbiltzen gara, klima eta naturaren aurkako erabakia hartu nahi duzuelako. Eta hasi baino lehen, azaldu nahi genuke gu herritarro garela, gu auzo elkartekidea garela, eta zuek politikoak, alderdi politikoen politikoak saretela. Bai. Eta gaur hemen punto honetan hartu nahi duzuena da erabaki politiko bat. Bai. Erabaki politiko bat klima aldaketaren aurka edo alde. Eta pizkat hori azaltzeko nolabait edo gure jarrera argi azaltzeko azken momentu honetan saiatuko gara hori azaltzen. 4 urteko ibilbidea egin ondoren, alegazioak, txostenak, saio informatiboak, martzak eta argumento guztiak erabili ostean, gu ez gara oraindik nekatu eta gaur ere hemen gaude gure planeta eta natura defendatzeko gogoz eta etorriko diren belaunaldietarako leihoa eder eta naturala gorde nahi dugulako. Venimos pues a este pleno con ganas de dar ese último aliento, digamos, o penúltimo será posiblemente, en la defensa del suelo natural y protegido de Kurkudi. Y venimos y queremos, en primer lugar, aclarar esto que decía en euskera, de que se trata de una decisión política. Y que, en primer lugar, por eso queremos dirigirnos a quienes quizá aún no hayan leído lo que hoy se va a aprobar, los documentos que constan en ese expediente. La plataforma ciudadana SOS Kurkudi quiere informarles resumidamente, antes de la aprobación, de las consecuencias que puede tener este expediente de modificación puntual del suelo del convento. En primer lugar, destruye suelo natural a pesar de su reconocido valor para la biodiversidad y el control del cambio climático. Elimina el carácter de suelo no urbanizable y protegido a 52.000 metros cuadrados de suelo del monte Kurkudi, enmendando una decisión previamente tomada en un pleno municipal también en el año 2001. Autoriza una edificabilidad de 0,6 que permitirá a la propiedad hacer edificables hasta 27.000 metros cuadrados, con edificios de hasta 14 metros de altura. Y para esto les pasaré, para que tengan a su disposición, de dónde extraemos los datos, porque hemos tenido que aguantar en estos 4 años bastantes afirmaciones diciendo que no eran ciertos los datos que decíamos. Y los datos que hemos estado utilizando en estos 4 años han sido en todo momento, sacados del expediente, de informes diferentes que ha hecho la promotora o que han hecho diferentes instituciones, la Diputación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces están ahí y están escritos. Algunos de ustedes sé que los tienen. Contraviene, en cuarto lugar, las recomendaciones de la propia Diputación y del urbanismo sostenible, reiterando la autorización de la apertura de centros del sector terciario en la periferia de Leioa. Esto les dice la Diputación en el segundo informe, en el segundo PTS, cuando contesta las alegaciones de este ayuntamiento. En quinto lugar, incrementa la movilidad intra e intermunicipal que se realizará en vehículos privados, provocando más de 46.292 desplazamientos de ida y vuelta. Nuevamente, esto está en el informe de Quimar de marzo del 2021. Eso está ahí. Emite a la atmósfera 1.298 toneladas de gases de efecto invernadero al año. Esto está en la página 87 de ese mismo informe de 184 páginas.
contradice las recomendaciones de los principales organismos y acuerdos internacionales en materia de emergencia climática. Lo saben ustedes. Lo saben, porque incluso los firman. Recientemente, este mismo martes, el Lehendakari, aprobaban la firma que si las ciudades, que si el tema del cambio, a propósito del Día contra el Cambio Climático. Lo firman, pero luego hacen otra cosa. Ofrece incluso edificabilidad, que es el colmo. Ofrecen ustedes, en ese proyecto, más edificabilidad que la propia propiedad solicita en el primer escrito, en el documento 0, y lo pueden leer. Pedían 0,5, les dan 0,6. Supone además una grave amenaza para los centros deportivos de Leioa, porque lo instalan donde más centros deportivos hay, de la comarca incluso. Y también supone una amenaza para el empleo promovido por estos centros, porque la propia promotora explicita en esa memoria de marzo del 21, en la página 81, un texto de este tenor: las instalaciones se alimentarán de una demanda existente hoy en día, que está acudiendo a otras instalaciones similares. O sea, lo que está diciendo es que sus clientes, ¿de dónde van a salir? De otros centros deportivos. No nos consta que haya ningún estudio de este efecto. Hablan de que van a crear unos empleos, pero no hablan, como otras veces con los centros comerciales y las repercusiones en el comercio local. Y finalmente desoye las peticiones cursadas por la ciudadanía de Leioa. Nosotros somos parte de esa ciudadanía. Nosotros no nos dedicamos a esto. Estamos encantados trabajando en nuestras asociaciones vecinales y en nuestras asociaciones culturales. Es nuestro ámbito, es donde estamos y estamos felices. Y hemos tenido que entrar a esto por lo que entendemos que supone de amenaza para nuestro pueblo y para nuestro planeta. ¿Vale? Presentamos en papel 3.500, recogimos mediante SOS Curcudi otras tantas. Hemos sido, de alguna manera, o nos hemos sentido, desde luego, silenciados y maltratados. Sí, alcalde, usted tiene pendientes contestaciones a esta plataforma, que nunca ha querido comunicar. En su correo electrónico, en una carta abierta, pero con nosotros no se ha portado, entendemos, o no nos ha tratado con la dignidad que nos merecemos como ciudadanos. Sí, y tome nota y luego nos contesta, efectivamente, en su derecho como nosotros en el nuestro. Y cuando se dice que no decimos cosas ciertas, hay que decir por qué. Y cuando se quiere desproteger un suelo, hay que decir y sustentar por qué, cuando es un suelo protegido natural. Ahora, estando ya informados, lo que queríamos decir es que ustedes tienen que ser consecuentes de sus decisiones, porque ustedes asumen responsabilidades cuando votan. Y son responsabilidades que incluso podrían, incluso penales, que podrían ser incluso penales, que podrían derivarse del daño medioambiental provocado por su decisión que tomarán hoy. Responsabilidades que esta plataforma, desde luego, trasladará a la sede judicial en el momento en el que se constaten esas previsibles consecuencias de las que estamos hablando, para que recaigan sobre quien corresponda, no solo como institución en un contencioso administrativo, pues las consecuencias o las responsabilidades sobre quienes autoricen esta modificación puntual, a pesar de tener constancia de esto que dicen los informes, que no es que lo diga nuestra plataforma. Y dicho esto, queríamos a continuación salir al paso también de unas recientes declaraciones en la cadena SER, en las que para dar valor a sus técnicos se hace una ofensiva comparación con los docentes, diciendo literalmente que saben más los técnicos que tienen dedicación completa diaria que personas que dan algunas clases. Esto es casi como alguna otra cosa que ha salido en otros ámbitos a propósito de la pandemia y el desprecio a algunos profesionales de la sanidad. No voy a dar nombres. Debería saber que en el ámbito académico está la principal producción científica y que las principales publicaciones que defienden el urbanismo sostenible y el cuidado del suelo natural proceden precisamente del ámbito académico. En consecuencia,
con esto, el manifiesto a favor del urbanismo sostenible, editado por nuestra plataforma en diciembre de 2020, fue suscrito casi por un centenar de personas catedráticas, doctoras e incluso rectoras de la Universidad del País Vasco. Personas de máxima cualificación en áreas de conocimiento como la ecología, la biología, la salud pública, la geología o las ciencias sociales y económicas. Un vecino de Leioa, catedrático de Fisiología Animal y Vegetal y director de la Cátedra Científica de la Universidad del País Vasco, hizo y hace unas declaraciones muy elocuentes y muy argumentadas a propósito de todo esto. Y por eso hemos querido traerlas y acompañarlas a nuestra presentación, porque a veces los docentes, los académicos, los investigadores, ayudan al movimiento ciudadano, pero más que al movimiento ciudadano, ayudan a las causas que defienden la naturaleza, que defienden el planeta. Y este fue el caso. Les daré también el documento, porque igual no lo han leído, y las firmas correspondientes, donde pueden ver de qué personas, sin conflictos de intereses estamos hablando. Quieran conocer el proyecto, es que estos trámites burocráticos. Lleva, todo hay que decirlo, no sé si te convencen las explicaciones del alcalde. Un tema que es local, pero es verdad que también me gustaría llevar el foco, ¿no? Y hacía antes esa pregunta, ¿no? De si a veces puede haber incongruencias entre decisiones políticas o decisiones públicas y después lo que ocurre, ¿no? Lo que se decide. Sí, es local, pero efectivamente yo creo que es, en cierto modo, es paradigmático de una forma de proceder. No, a mí no me han convencido lo que ha explicado el alcalde. No me ha convencido nada. Además, no un poco, no me ha convencido nada. Porque aquí esto no es solamente una cuestión técnica, hay una cuestión de orden político muy importante. Y un político no puede evadir eso, no puede escurrir ese bulto, ¿no? Él además ha introducido un factor de confusión que yo quiero aclarar. Una cosa es el edificio, que efectivamente está en estado de derribo, y los incendios y actividades ilícitas que se puedan hacer allí, y otra cosa es la ladera del monte. O sea, lo cierto es que lo que solicita la empresa es una edificabilidad muy amplia. Luego no sé lo que hará, eso ya no lo sé, pero solicita 20 y tantos mil metros cuadrados. Esto es así. Es verdad que eso se puede construir hacia arriba, con lo cual casi es peor, o sea, dependiendo del impacto visual que genere, ¿no? Pero hay un bosquete que tiene alto valor ecológico, porque es un refugio de fauna y flora. Y esto es muy importante, esto puede parecer una tontería, pero es muy importante, sobre todo si defendemos valores ambientales. En todo caso, y por cierto, si hubiera que derribar el edificio, derríbese, o sea, y a condiciones en la zona. Esta no es la cuestión, ¿no? O sea, de si ahora es un sitio que está degradado o no está degradado. Lo cierto es que en los últimos 20 años, desde que se redactó el anterior Plan General de Ordenación Urbana del año 2001, si no recuerdo mal, a hoy, desde el punto de vista ambiental, la ladera del Monte Curcudi, bueno, lo llamamos Monte Petit, 127 metros, o sea, que no, es la altura más alta del pueblo, o sea, vivimos en un pueblo relativamente poco alto, ¿no? Es fácil subir al monte, eso es. La ladera ha mejorado ecológicamente y eso es lo que está en riesgo, la ladera y el bosquete y el acuífero. Bien, a lo que iba. Es un problema desde el punto de vista de lo que es la coherencia de las políticas ambientales, o sea, en general de las políticas públicas. Él ha invocado la creación de puestos de trabajo, pero esto es lo que se invoca siempre cuando se cometen atentados ecológicos. Siempre se invocan los puestos de trabajo. Pero en virtud de ese criterio, que por cierto, si se va a hacer un gimnasio, se puede hacer un gimnasio perfectamente también en una zona urbana, que es lo que recomiendan los urbanistas. Por cierto, o sea, que se reutilicen espacios urbanos para generar el mínimo impacto posible en terrenos que ahora no lo son. Si se hace allí, aquello va, no sé si generará más o menos puestos de trabajo, que si se hace en un entorno urbano, sospecho que generará los mismos,
y muchos pabellones hay abandonados que se podrían utilizar. Se escoge ese lugar porque es un lugar atractivo, estéticamente es mucho más agradable. Decía que el problema es que se está desarrollando una actividad que va a generar, no sé si van a ser miles de desplazamientos diarios o centenares, pero es que centenares son muchos desplazamientos. Se van a usar combustibles fósiles, se van a producir vertidos de gases de efecto invernadero y estamos contribuyendo al calentamiento global. Si un gimnasio de estas características se construyera en las proximidades de una estación de metro, las hay estas cosas, o de paradas de autobús, la gente podría ir en transporte público y no utilizaría, por lo tanto, el transporte privado, no gastaría combustibles fósiles, no generaría gases de efecto invernadero, etcétera. Por no hablar, insisto, de la fauna y la flora, que son elementos importantes a considerar. O sea, no se sostiene, es una cuestión de prioridades políticas. ¿La prioridad cuál es? La prioridad es habilitar un espacio en el monte para unas actividades que en principio se podrían desarrollar en cualquier otro lugar con un impacto muy inferior. O la prioridad es preservar el medio ambiente en un pueblo como Leioa, donde cada vez nos quedan menos espacios verdes. E insisto, la cuestión es Leioa. Leioa es anecdótico que sea Leioa, puede ser cualquier pueblo. O sea, esto es un problema al final de prioridades y de cultura política. Estamos de verdad, por políticas sostenibles o no. Lo que le he oído al alcalde ahora es que no, que el Ayuntamiento de Leioa no está por políticas sostenibles, está por facilitar la construcción de un gimnasio en el monte, en el único monte que tenemos en Leioa, bajo la excusa de la creación de no sé cuántos puestos de trabajo. Es una excusa para mí. Chani, ¿qué opinas? Bueno, fundamentalmente estoy de Personas como esta, un vecino de Leioa, que parece que molestan, no molestan por ser docentes, molestan porque cuestionan sus decisiones o sus intenciones. Sí. Bien, creemos que es, y por eso la hemos traído, una explicación de mucho valor y de una persona, como decía, de reconocido prestigio y sin conflictos de intereses. En este sentido, nos gustaría apelar a sus conciencias y nos gustaría, quizá en otro marco político, con unas listas abiertas, que ustedes pudiesen votar en conciencia y separarse a lo mejor de la etiqueta. Miro sobre todo a los que entiendo que han defendido hasta ahora posiciones contrarias efectivamente al cambio climático con esta medida. Pudiesen efectivamente pensar en sus hijos y pensar en un Leioa futuro efectivamente verde y natural. Pero bueno, las cosas están como están y cada uno aguanta su vela. Y bueno, expuesta esta reconocida, sensata y argumentada opinión, desde SOS Curcudi queremos finalizar denunciando ante este Pleno, manifestando ante este Pleno, que en lo que al proyecto Dominica se refiere, este Gobierno municipal ha hecho casi todo del revés. Miren, cuando debió requerir a la propiedad el adecuado cerramiento y cuidado del edificio, ustedes se callaron. No hay ni un solo requerimiento del Ayuntamiento en este sentido a la propiedad. Y esto es ley del suelo. Cuando debieron pensar en proponerle a la propiedad algún uso solidario o caritativo para ese edificio vacío, a ustedes, vamos, ni se les ocurrió. 15 años el edificio vacío, casi a punto de derribo. Cuando debieron decir a la Orden Dominica que el suelo de Curcudi no se debía desproteger, y esto es lo esencial, porque el urbanismo sostenible y el estado de emergencia climática recomiendan no perder suelo natural, el Gobierno municipal blandió el argumento miserable, como comenta el exrector. Bueno, no sé si dice exactamente esa palabra, pero está en palabras del Papa, términos parecidos, el argumento del empleo. Y eso, efectivamente, no es de recibo,
porque lo utilizan justamente cada vez que van a hacer un sarrasqui en algún lugar natural. Y lo utilizan efectivamente en casi todo. Es, como dice el rector, un paradigma de comportamiento. Y como todo lo que se puede hacer al del revés, pues además pueden enrevesarse a veces más, pues ustedes van y se proponen hacerlo en la cima de un monte, y de un monte protegido. En Leioa nadie ha pedido un centro deportivo privado. Si no, nos lo presentan. Y mucho menos en un monte, porque todos sabemos, los que conocemos Leioa, que tendríamos que ir en coche. Lo admite hasta la propia promotora en su documento. Dice, aquí se irá solamente en coche, aunque al principio decía que se iba a ir andando. Pero ahí se han desmentido varias veces, porque la distancia y la pendiente hacen que a pie se tarden 40 minutos para ir y otros 40 para volver. Ustedes tuvieron conocimiento de que la promotora vendía el proyecto diciendo que la gente iría andando a su centro deportivo. Eso lo dice en 2019. Y que 2 años después asume que todos los desplazamientos se harían en vehículo privado, que dio las cifras que les he mencionado anteriormente de más de 46.000 desplazamientos, de casi 1.500 toneladas de gases emitidos a la atmósfera en un año. Ustedes deberían haber pensado que eso era una barbaridad. Lo dice el pensamiento común, pero lo dicen los expertos. Y a los expertos conviene escucharles sin resoplar. Escuchar. Decía que pudieron pensar que eso era una barbaridad y que era incongruente con su modelo de movilidad, que están todo el día arriba y abajo con la movilidad, que hasta desvirtúan el sentido, el significado de este propio término. Y podían, por tanto, haber solicitado un estudio de impacto. Pero no, ustedes hicieron lo que debían. Ustedes callaron también aquí y cuando después hablaron lo hicieron para decir que los datos que aportábamos no eran ciertos. Pero cuando hicieron esto, ustedes no decían la verdad. Porque los datos, como les digo, como les hemos dicho hace un momento, estaban y están, por suerte lo escrito se lee, en esos documentos, aunque no los presenten en la última memoria. Porque los informes y al final la cirugía estética hace maravillas y al final a la última memoria no los han aportado. Pero ustedes han tenido el conocimiento de esas informaciones, de esos estudios aportados en lo que es el expediente. Hoy, 26 de octubre, celebramos este pleno para la aprobación definitiva del proyecto de modificación puntual del suelo de Convento Dominicas. Y algunos de ustedes tienen los votos preparados para decir sí. Sí a un desatino, a una decisión que se encuadraría claramente, como decía al principio, entre las políticas públicas que menosprecian el valor del entorno natural. Porque como vecinos, insistiendo durante estos 4 años, pensamos que para hacer un gimnasio no hace falta romper un monte protegido, no hace falta. Se lo dice el rector ahí, hay mucho espacio en Leioa donde podría ir de una manera más pertinente, más adecuada, sin provocar movilidad y sin destruir suelo verde. Bukatzeko, agian. Para finalizar, nos gustaría decir que quizás podemos hacer algo más como plataforma, pero hemos intentado hacer un seguimiento del procedimiento, hemos intentado informar a los ciudadanos y hemos intentado denunciar los temas que nos han parecido irregulares en los últimos 4 años. Nos gustaría dar las gracias a todas aquellas personas, asociaciones y grupos políticos que nos han apoyado. Y también nos gustaría notificar al pueblo de Leioa que vamos a mantener nuestra palabra de manera firme y que nos quedarán fuerzas para acudir a los tribunales. Siento más sincero a todas las personas, a las asociaciones y a la gente de los partidos, a los partidos que nos han apoyado. Comunicamos también que a partir de ahora
nos seguirá quedando, esperamos, la palabra, y también nos quedará la energía, desde luego, y el ánimo suficientes para acudir a los tribunales y a donde haga falta para seguir defendiendo el suelo de Kurkudi. No a la regresión ambiental sos Kurkudi. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Muchas gracias, Alberto. Ahora es nuestro turno. No sé si todos queréis hablar. John, tú primero. Bueno, sube, vai. Vosotros primero, perdón. Mi esker. Bueno, poco se puede añadir porque creo que Alberto y la asociación SOS Kurkudi lo han explicado todo bastante bien. Nosotros nos adherimos a palabra por palabra lo que han dicho. Es lo que hemos venido también defendiendo en este pleno desde hace 4 años. Y es que, como también ha dicho, hace 2 días se celebró el Día Mundial contra el Cambio Climático y hoy vamos a aprobar, o se supone que vamos a aprobar, o vamos a votar la aprobación de la desprotección de parte de nuestro territorio que tiene un valor medioambiental y paisajístico. Y es que esto, desde nuestro punto de vista, va totalmente en contra de este Día Mundial en contra del cambio climático. Y es que hace 4 años tuvimos prácticamente el mismo debate cuando se inició este procedimiento y apenas un mes antes habíamos aprobado una moción en la que Leioa se declaraba comprometida con la lucha contra la emergencia climática. Y un mes después aprobábamos el inicio de este procedimiento. Yo me rasgué las vestiduras, pero aquí estamos hoy, 4 años después, sin haber movido un ápice las posiciones. Y es que a la hora de hablar todos somos ecologistas, todos nos ponemos la foto, pero luego todo es papel mojado. Somos ecologistas de 3.er o 4.er apellido, porque siempre hay algo por delante, el empleo, como se ha dicho, o otro tipo de excusas. Y es que desde nuestro punto de vista este es un proceso que se inicia ya viciado. Se inicia a petición de las madres dominicas, en las que se escribe una carta pidiendo el cambio de ordenación de ese suelo. Yo desconocía que hacemos cambios de ordenación a la carta. Según a alguien le interese, le cambiamos un suelo protegido por algo que se puede urbanizar y así puede sacar mayor rendimiento económico. Desde nuestro punto de vista, las cosas no se hacen así. Se deberían hacer por razones contundentes. Desproteger un suelo protegido que tiene valor para nuestro territorio tiene que tener unas razones contundentes, como digo, y tiene que haber un bien común mayor para hacer esto. Y no lo hemos visto por ningún sitio, en ningún documento de todo el expediente. Se habla someramente de las bondades del proyecto, pero cuando se piden informes, estudios, se argumenta que lo que se va a juzgar hoy aquí no es el proyecto o lo que se va a explotar luego, sino el cambio simplemente de la ordenación del suelo. Y mi pregunta es cómo quieren que tengamos una posición sobre desproteger ese suelo si no tenemos información de lo que se va a hacer ahí o de ese bien mayor común que podría hacernos decantarnos por desproteger un suelo que debe estar protegido, ¿no? Entonces, bueno, sin esos datos y sin esos estudios se nos antoja muy complicado. No hemos visto, como decimos, una razón de peso que no sea que siga la rueda del cemento llenando los bolsillos de algunos. Entonces, bueno, y no se me entienda mal, no estoy acusando a nadie de nada, sino el tipo de economía y el tipo de actividades que se promueven y desde dónde se promueven. Como ha explicado Alberto de SOS Kurkudi, no voy a repetirme porque, como digo, ya lo han explicado bien, esto va en contra del medio ambiente, va en contra de la movilidad sostenible, ni siquiera la razón de empleo tiene fundamento porque, como se ha dicho también, se va a hacer en una zona que ya hay ese tipo de negocio y ese tipo de actividad, con lo cual podría perjudicar a unos. Tampoco se habla del tipo ni de la cantidad exacta, porque lo hemos preguntado y no está por ningún sitio, ni del tipo de trabajos, porque claro, si van a ser trabajos precarios, van a ser trabajos que no tienen ninguna enjundia, pues
tampoco podría decantar nada a su favor. Pero, como decimos, ninguno de estos motivos nos parece de peso para decantar y desproteger algo que es lo que deberíamos de tender a hacer, proteger cada vez más suelo. Porque luego no me vale que se diga que se van a hacer 60.000 metros cuadrados de suelo verde y se cuente el jardincito ese que se ha hecho en la acera de al lado de en la lateral de la avanzada. Eso no es bosque, no es naturaleza, eso es una maceta, como ya hemos dicho anteriormente. Ni siquiera la degradación es excusa, porque la degradación se ha permitido. Entonces, eso es parte culpa de este ayuntamiento y se podría haber hecho muchas cuestiones para subsanarlo. Con lo cual, no estamos tomando las medidas necesarias para defender el clima y esto va totalmente en contra de nuestros principios. Y desde Podemos no vamos a ser cómplices de este atropello. Gracias.